siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de Otto Café, Encanto de Manos Campesinas, no lo vamos a tomar con un invitado muy especial de la casa, y se trata de Gustavo Zapata Restrepo, con quien vamos a dialogar hoy sobre un premio, un libro que él nos escribió y del que vamos a hablar en nuestro programa. Gustavo, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la Firma. Buenas noches, Juan Carlos, y muchas gracias por la invitación. Bueno, Gustavo, decía en la introducción de ese libro, Entre Minas y Caminos, ¿sí? Y es en sí hablando de la vida y de una carta que escribió Pacho Toro. Entonces, yo quiero que encaminemos a los televidentes, primero que todo, ¿qué es este libro, Entre Minas y Caminos? Okay, y después ya pasamos a quién fue Pacho Toro. Ok, Juan Carlos, se trata de una carta relato, así la llamo yo, que le escribe Francisco Toro Montoya, más conocido como Pacho Toro, a su tercera esposa, Agapita Arango. Estaba como minero en Anorí y desde allá, el 14 de marzo de 1883, le envía esa carta a la señora Agapita Arango Restrepo, en la que dice que le va a contar eventos y acontecimientos de su vida. Y resultó ser un muy buen narrador Pacho Toro. Pero el documento tiene una historia de por sí, Juan Carlos. Sí. Es decir, yo obtuve en el año 98, me lo compartió don Javier Mejía Pacheco. Javier Mejía, me compartió un manuscrito. Año 98. O sea, Javier Mejía viene a ser parte de la descendencia de este señor. Correcto, Javier Mejía viene a ser bisnieto de Pacho Toro, hijo de don Roberto Mejía Toro. Perfecto. Entonces don Javier me compartió un primer manuscrito que yo siempre conservé y que siempre que trabajaba la historia desde el siglo XX tomaba partecitas de documento, porque tiene mucho valor histórico. Sí, sí. Ese documento lo compartí luego a algunos académicos de la Universidad de Antioquia, entre ellos el doctor Juan Carlos Vélez Rendón. Se lo compartí, digamos, año 99 o 2000, y Juan Carlos Vélez Rendón estaba haciendo su tesis de maestría. Un historiador reconocidísimo en Colombia, sí, señor, porque investigó a profundidad aspectos de la colonización del sureste de Antioquia y escribió un libro que ya es clásico, que se llama Los pueblos allende el río Cauca. Y entonces la carta de Pacho Toro a este historiador, como anillo al dedo. Maravilloso. Prácticamente parte de un capítulo de ese libro está basado en la carta de Pacho Toro. En él analiza la movilidad de estos personajes, de cómo no llegaban al territorio a hacer una labor única, sino que pasaban de la guaquería a la minería, de la minería a la agricultura, y el esfuerzo y el trabajo cotidiano de estos titanes laboradores. Entonces ahí está. Para el historiador, un documento maravilloso. Juan Carlos, para el historiador. Claro que sí, para el historiador. Y para cualquier persona, hasta para un niño de quinto de escuela, el libro es comprensible, porque está hecho con un lenguaje muy sencillo, muy de pueblo, y es una muy buena narración, muy fluida. Le sigo comentando la historia del documento, Juan Carlos. Claro que sí. Entonces estuvo en mi poder el documento, y en el año 2006 iba a ser publicado. Con Mario Alonso Restrepo Arias, el diseñador gráfico, ya teníamos pues muy avanzado el asunto. Iba a ser patrocinado por 4 empresas del municipio. Sí, señor. Y a último momento hubo dificultades con uno de los patrocinadores, no se publicó el libro. Yo archivé el proyecto, yo lo archivé y lo dejé por ahí. Sí, de señor. pronto llegaba el momento propicio, ¿cierto? Y este año, Juan Carlos, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia lanzó sus convocatorias. Y yo pensé, pues hombre, hagamos el proyecto. Claro. Entonces presenté el proyecto, lo elaboré, lo presenté y salió muy bien calificado, con un puntaje alto. Sí, Imagínese, Juan Carlos, entonces tuvimos la posibilidad
de que el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia lo publicara. Pero hubo otro evento importante, Juan Carlos. Sí. Más o menos por allá en el año 2007-2008, me llamó la bibliotecaria, en ese entonces no recuerdo si Elizabeth tal vez, Sí. que había una señora que necesitaba hablar conmigo porque quería compartirme la carta de Pacho Toro. Digamos así, la original. Claro, yo no, es que yo me la diga. tengo, no, traiga lo que usted tiene, que la señora quiere cotejar con lo que trajo. La señora Clara Restrepo Aramburo me entregó la carta real, de puño y letra de Pacho Toro. No Lo me que yo diga. tenía era una copia que hicieron algunos de sus parientes en 1942. Por Entonces, Dios. todo a su debido tiempo, Juan Carlos. Menos mal no se publicó lo que iban a publicar en el 2006. Sí, Menos mal no se señor, publicó porque ya en el texto salió la carta original. Original. Y a partir de ese original yo trabajé lo que tenía, me tocó cambiar mucho. Porque en esa copia, el 42, digamos que maquillaban el texto. Entonces palabras que son de origen popular Sí. y que el pueblo las habla, a los que transcribieron el texto les pareció Sí, vulgares. eso, Y entonces la cambiaron. Y no hay tal, Juan Carlos, ni vulgares ni mal. No, lo Ni que mal es, dicho. es como se dice. Totalmente, es el lenguaje popular. Claro, claro, Y entonces me tocó cotejar estos términos con los filólogos, con Cuervo. Me tocó Claro, consultar a claro, Cuervo y a claro, Caro y a claro, los grandes filólogos para demostrar que no es incorrecto el lenguaje del pueblo, no es incorrecto. Sí, señor. Así. Por ejemplo, Juan Carlos, la gente dice, a lo que llegué encontré que mi mamá estaba esperándome en la puerta, ¿cierto? Ese Claro, a lo que. a lo ¿cierto? que, sí, Y hoy señor. parece que fuera incorrecto. Yo peleé Ajá. mucho con él, ¿no? No puede No ser me incorrecto. Entonces consulté un libro muy bello de Rufino José Cuervo que se llama Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano. Sí, señor. Y Cuervo de entrada dice que es incorrecto. Pero cito a un filólogo español, Eugenio de Hansenburg, Hansen. que dice que no es incorrecto, que es correcto. Ese a lo que es correcto, ¿cierto? Mire, pues. Y así una cantidad de palabras, Qué bien. una qué cantidad de palabras que ya no se usan. Sí, O señor. sea, pues arcaísmos, Claro, pero son muy claro, bellas, claro, ¿cierto? claro, Palabras claro muy que sí, bellas. claro que sí. Una cantidad de palabras que hacen parte de la minería. Sí, señor. Machar, dice, llegué a la mina siendo un niño y mi hermano Mariano me puso a machar A piedra. machar. No a machacar, sino a machar A piedra. machar. Había que consultar Claro, si es y claro. no es incorrecto. No, el lenguaje Es de la un minería. término técnico de esa. Exactamente, del oficio de la ese minería. oficio. Machar es menudear la piedra para llevarla al molino. Claro. Y así, Juan Carlos, el libro está lleno de joyitas bonito, lingüísticas qué bonito. hermosas. Refranes bonito. que ya no se usan. Sí, señor. Refranes, dichos, hipérboles, qué exageraciones. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, es un buen texto. Entonces, claro. mire, Juan Carlos, yo me emocioné mucho cuando doña Clara Restrepo Aramburo Dios. me compartió el original. Claro, claro. Entonces ya lo fotocopié y agradecí. Menos Sí. mal no se publicó en el 2006. Mire, por Hubiera Dios, sido una mala cuando las publicación. cosas no van a convenir. Claro, Juan Carlos. Luego aparecen las fotos. Claro, mire. La foto de portada es lindísima. Es una foto que se llamaban tarjetas de visita. Y eran fotografías que tomaba un laboratorio que en Medellín se llamaba, un gabinete fotográfico se llamaba, Sí. de Wills y Restrepo. Son los primeros que en Medellín Sí. entran en el campo de la fotografía comercial. Entonces también es un aporte importantísimo tener la Por foto Dios. tener la foto de Pacho Toro, Sí, es una cosa señor. maravillosa. Claro, claro. Entonces este es el producto de una cantidad, Juan Carlos, de contingencias y de vicisitudes y de cosas importantes. Era como si el libro me dijera, o Pacho Toro me dijera, espere, vaya con calma. Claro, espere, claro. Que le tengo una cosa muy buena que le va a espere, que llegar. las cosas se van dando. Sí, señor. Y así fue Juan Carlos. Ah, pero qué bien, hombre. Sí. Bueno, Gustavo, usted ahorita pasó por una frase que me quedó patinando y ahorita, hojeando un poco el libro, me encontré donde explican un poco eso. Lo de a su tercera esposa. Correcto, Juan Carlos. O sea, somos generaciones muy diferentes Sí, sí. y hoy hablar de que alguien ya ha tenido 2, 3 esposas ya es como para abrir los ojos, ¿cierto? Claro, Juan Carlos. Entonces, yo quiero que ya empecemos a hablar un poco de quién era este señor Pacho Toro, pero expliquémoslo a los televidentes, eso de a su tercera esposa. ¿Cómo Ok. así que a su tercera esposa y las otras? Ok, Juan Carlos. Francisco Toro Montoya nace en Titiribí en 1825. Y de muy niño, 10, 12 años tal vez, va a Anorí, donde el hermano Mariano Toro manejaba una de las minas más ricas de Antioquia, que llama la mina de Santa Ana. Es la primera vez que este niño va allá, no tuvo infancia, no tuvo infancia. Sí.
Allá conoce a sus sobrinas, entre ellas a Teresa. Perdón, Gustavo, pero valga aclarar que ir de Titiribí a Norí era a pie o en bestia. Oh, a veces en bestia porque los caminos eran muy complicados. Era recorrer medio departamento, Juan Carlos. Un medio departamento. Entonces estamos hablando de 10, 11 días de camino. Imagínese. Impresionante. Sí, no, la movilidad de esta gente es una cosa impresionante, Juan Carlos. Sí, sí. Pacho Toro dice aquí en el texto muy tranquilamente, vino un peón de los Andes a avisarme que mi esposa Rosalía estaba muy grave. Mire, por Dios. ¿Cuánto caminó ese peón? ¿Cuánto, por Dios? Puede haber caminado tras 14 días. Así es. Así de sencillo. Juan Carlos, con respecto a la pregunta, entonces les sigo comentando, él nace en 1825 en Titiribí, muy niño empieza pues su trabajo de minería. Claro. En Titiribí se conoce con Teresa, una sobrina, que es su primera esposa. Pues, es su primera esposa. ¿En Titiribí o en Anorí? En Anorí. En Anorí. Porque hace parte de la familia de su hermano De su Mariano. hermano. Y de Mariana González. Y entonces pues se enamoran, los dos muchachos. Claro. Contraen matrimonio en 1849. O sea, él tenía 20 y punta de años. Un muchacho de 23 años. Ella tendría tal vez 20 o 21. En 1950, Francisco Toro Montoya entra a territorio andino. No se llamaba Andes, obviamente. Sí, sí. No se llamaba Andes, porque Andes se funda en 1852. Claro. Aquí había lo que llamó la aldea de Soledad, o la bodega, O la que bodega. era una bodega, donde es la bodega actual. Llega como guaquero, Juan Carlos. El hombre está en Titiribí sin trabajo, sin destino, como se decía en la época, y se une con otros dos, con un hermano, Avelino, y otro titiribiseño, y se meten al territorio. Y él dice que se vinieron por caminos de pantano y capotero que se hundían hasta la rodilla, porque no había camino todavía. Claro. Y aquí llegan y se dedican a guaquear la zona de Tapartó. Y entonces ¿Qué es guaquear? Para que le Juan expliquemos Carlos, a lo llamaban sepultureros o guaqueros. El guaquero era, o es, creo que todavía existen, los que buscan enterramientos indígenas. Porque muchos de las tumbas indígenas Sí. Tenían oro, Ajá. ornamentos en oro, en fin. Entonces Sí, esta señor. gente buscaba el oro y eran muy vaquianos. Y entonces encontró cositas, narigueras, aretes, y en fin, Sí, besotes. Y llegó a Titiribí y dice, mi adorada Teresa se puso muy contenta, en fin, porque estaba en una pobreza pues tremenda. Luego, en 1851, Juan Carlos, hay un conflicto civil en Antioquia. El siglo XIX fue de conflictos permanentes. Sí, señor. En ese conflicto civil participó Restrepo Escobar, el fundador de Andes. Ellos son derrotados, son derrotados. Entonces Restrepo Escobar huye al sureste de Antioquia. Entonces se contacta con Francisco Montoya Toro, Sí. Francisco Toro Montoya, y le dice, hombre, yo conozco esos terrenos suyos del suroeste, de San Juan. Son tierras muy fértiles y muy bonitas, venga, vamos. Se va con Pacho, Restrepo Escobar, y aquí fundan a Andes ya posteriormente. Porque estos territorios pertenecían a habitantes de Titiribí. Habitantes de Sí, Titiribí. porque a Restrepo Escobar le pagaron con tierra un litigio que Un había, litigio que un tenía, litigio muy claro. antiguo, Ajá. entre los habitantes de Titiribí y un cura, Salvador Escobar creo que se llamaba. Y entonces era tierra de titiribiseños. Y aquí llega Pacho Toro con Restrepo Escobar y posteriormente se funda Andes. Sí, señor. Y hay una parte del libro donde Pacho Toro dice, si no recuerdo mal, fue el 12 de junio de 1852, que Pedro Antonio Restrepo Escobar y otros ciudadanos fundamos a Andes. O sea que como cofundador de Andes estaba un Pacho Toro. Don Pacho Toro, sí. Pues aquí tenemos la imagen de Restrepo Escobar Claro, claro. como único fundador, ¿cierto? Ajá. Pero aquí hubo una junta de fundadores y porque ya había mucho colón en el territorio. había De mucha eso gente. le iba a hablar Gustavo. O sea, a ver, siempre nos han enseñado nuestros profesores de que siempre hablamos de Pedro Antonio Restrepo Escobar, ¿sí? Sí, hay muchos otros colonos importantes. Pero entonces no fue él solo. Hay, como lo dice Sí, usted, claro, muchos claro. cofundadores. Pedro Aramburo, Francisco Toro Montoya, Ajá. Juan Jacobo Restrepo, Mire, Nicolás Ochoa, ¿no? Una cantidad de ciudadanos Sí, importantes, sí. claro. Obviamente que como la cabeza visible de esa junta fundadora era Restrepo Escobar. Les sigo hablando- De pronto quizás es porque, y se le da esa importancia a él porque él fue el dueño de las tierras. Sí, obviamente, claro. Cierto. Y porque tenía mucho poder político. Ay, Claro, él ya era representante a la Cámara, fue senador, presidente de
lo que llamaba la Cámara Provincial, hoy Asamblea Departamental. Entonces, el hombre tenía poder político, sí, obviamente. claro que sí. Claro, entonces, por eso es la cabeza visible de ese proceso de fundación. Perfecto. Bueno, entonces sigamos con las esposas. Entonces, a ver, Sí. dejó a la primera esposa allá en Teresa, Titiribí a y Teresa. Teresa y se vino Él para se acá. viene solo, obviamente, porque aquí no entraron mujeres todavía, Claro. o no venían familias completas. Sí, señor. Luego se va con Teresa a administrar la mina La Constancia en Anorí. Allá tienen varios hijos, hacen vida, pero si no estoy mal de la fecha, creo que en 1859, en un invierno muy fuerte, hay una catástrofe, un derrumbe, una avalancha de lodo y piedras arrasa con la casa y mata a Teresa y a 3 de sus niños. Entonces fue una tragedia Impresionante. impactante para Pacho Toro, uf, Claro que sí. terrible, claro que sí. una cosa terrible. La vida del minero era muy complicada. Sí, señor. Y eran las tasas de mortalidad por accidentes de trabajo eran Eran pan impresionantes. cotidiano, sí. Claro. Entonces se queda viudo. Pero estos viudos no duraban mucho viudos. Sí, sí, sí. En Titiribí, la familia le arregló matrimonio sin su consentimiento con Rosalía Uribe. Y entonces él llega a Titiribí, tal vez 5 o 6 meses después de muerta su esposa, Claro. a la que idolatró. Claro. Y le dice la mamá, hombre, le tengo casamiento con Rosalía Uribe. No, pero ¿cómo así? ¿Por qué? El hermano le dice lo mismo. Sí. Y los amigos. Entonces le fueron organizando las cosas Sí, para que señor. se casara con Rosalía. Se casa con Rosalía. Ujú. 7, 8 meses de pronto de muerta Teresa. Y ya con Rosalía se viene para Andes. 1859. Mire, pues. Sí, aquí se convierte ya en político, tuvo algunos cargos públicos, denuncia minas. Y con otro grupo de amigos, Sí. de socios, crea una sociedad para entrar a la Andágueda, a buscar oro también allá. O sea, él tenía el oro entre ceja y totalmente, ceja. completamente. La vida de sus mineros era una cosa obsesiva Sí, por la búsqueda del oro. Y las dificultades que él narra de esa entrada a Andágueda claro, es impresionante. claro. Entonces ahí tenemos la segunda esposa, Rosalía Uribe, Segunda esposa, claro. con la que tiene creo que 3, 4 hijos, no recuerdo. Rosalía Uribe muere Sí. en un parto. Las mujeres morían de parto también con mucha frecuencia. Muerta Rosalía, al poquito tiempo se casa con Agapita. Agapita es la remitente de la carta. Ya. Y la carta no es tal carta, y es una autobiografía completa. Su nacimiento en Titiribí, su infancia, los inicios como minero. Bueno, es una narración, habla de minería, de política, los conflictos civiles, porque es víctima de conflictos civiles. Sí. Como político el conservatismo le tocaba pagar compartos y multas de guerra bastante altas. Esa gente quedaba en la completa calle, La calle, en la sí. ruina total. Sí, total. sí, sí. Todavía están los 3 matrimonios de Pacho. Ah, sabes. Bueno, que el televidente entienda Claro. un poco esa situación Sí, de cómo porque- se casaba una persona Claro, así. y las relaciones familiares y parentales son muy distintas a lo que son ahora. ¿cierto? Es la cosa. Se casó con una sobrina, por ejemplo. Mire, verá, Eso, pues, no mire, tenía, verá. con dispensa de la cubrilla. Ellos tenían que pedir esa Imagínese. dispensa o ese permiso casi que Claro, dispal, ¿cierto? claro. Entonces era un tipo de familia muy común en el siglo XIX. Las cosas han cambiado totalmente. Sí, señor. Sí, señor. Han cambiado completamente. Bueno, ¿qué lo llevó a usted a empezar a escribir sobre Pacho Toro? De eso le iba a ¿Qué lo comentar llevó? Juan Carlos. Sí, Entonces, un asunto importante del documento son los pies de página, Juan Carlos. Sí, señor. Es decir, el lector se va a encontrar con una cantidad de notas al pie. Claro, de notas claro. de pie de página que probablemente le va a hacer un poquito cansona la lectura. Por eso yo recomiendo una primera lectura lineal. Ah, ya, perfecto. Lineal. Leas el texto de Pacho Toro y recomiendo una segunda lectura para que vaya acompañando la lectura con los comentarios de pie de página, donde hay aclaraciones del texto, aclaraciones históricas, lingüísticas, Me familiares. me sí. disculpa la comparación, Sí, pero Juan algo Carlos. así como para las personas que han leído la Biblia. Ah, ¿Es sí. algo así, cierto que sí? Más o menos, Juan Carlos, sí. Un amigo me decía algo que me gustó, Sí. que los pies de página eran otro libro. Otro libro. O un libro paralelo al de Pacho Toro. Sí, señor. Sí, porque Sí, Juan Carlos, están condensados una cantidad de datos que hacen parte de una vida de investigación histórica del Ajá, municipio, claro. ajá. Cada dato está muy cuidadosamente seleccionado, muy cuidadosamente en cuanto a fechas, son citas muy exactas.
Sí, señor. Pues son el producto de una Sí, historia sí, ya sí. que he trabajado durante muchos años, o sea, unos comentarios ya hacen parte de esa investigación, son consolidados históricos, Juan Carlos. Entonces es una muy buena lectura esa parte de los pies de página, porque le van a decir al lector de qué se trata lo que está contando Pacho. Excelente. O sea, para entender mejor toda esa información. Ok, porque estamos contextualizando la narración, la estamos contextualizando. Sí. Excelente. Claro. Bueno, Gustavo, entonces esto corrobora un poco más de que los inicios de la fundación de Andes, todo fue alrededor del oro. Así es, sí. Los inicios de la fundación tienen mucho que ver con el oro, Juan Carlos, y con la agricultura. Con la agricultura. Porque eran terrenos muy fértiles, terrenos nuevos, claro. Claro, Entonces claro. había muchos factores. La agricultura, porque estos colonos llegaban y hacían lo que ellos llamaban una abertura. Entonces tumbaban monte, hacían la roza y sembraban. Sembraban maíz, sembraban frijoles, sobre todo maíz. Esto Sí. es una cultura del maíz. Claro, claro, claro. Y ya luego traían animalitos, que una vaca, que el cerdo, en fin. Y a partir de esa pequeña abertura ya se iban formando unos capitales, ¿cierto? O una base para seguir trabajando el territorio. Sí, señor. Luego Sí. se dedicaban a la minería. Andes en el siglo XIX tuvo una vocación minera muy importante. Claro. El censo de población de 1869 ubica a la fracción Santa Rita, se llamaba antes fracción Santa Rita, Fracción Santa Rita. una cantidad de mineros. O sea que los mineros en Andes se concentraban en el cañón del San Agustín y en Santa Rita. Hoy todavía sigue en explotación. Claro. Y entonces es muy interesante porque en ese censo nos dice cuántos mineros había. Sí. Había mujeres mineras, niños mineros, en ese censo del año 69, muy Por interesante, Dios, 1869. Las Tremendo, otras zonas eran sí. agrícolas. Ah, ya. O sea, Ya, más que todo ese Sí, sector. ese sector era minero en el siglo XIX, minero. totalmente. Y Francisco Toro denunció minas también en Santa Rita, claro. Ya. Denunció minas, había que denunciarlas a la Secretaría de Gobierno, no recuerdo Sí, qué entidad, sí. pero ellos tenían que legalizar esas minas. Legalizarlas, sí. Había que legalizarlas. Lo mismo que sucede hoy, pues, con, Sí, había con que algo ya más estricto. claro, Sí, Juan Carlos, había que registrarlas, esas minas, había que registrarlas porque si no serían ilegales. ¿cierto? Claro que sí. Bueno, Gustavo, tengo entendido que Pacho Toro también ayudó como a trazar las calles del pueblo. He escuchado sí, eso. sí, sí, y que claro. inclusive escuché como que la primera casa del parque Sí. la hizo él. Eso hace parte de la historia mítica andina. Mítica, eso Yo es. no me atrevería De mitos y leyendas, como se Así dice. es, Juan. Yo no me atrevería a sostener dónde estuvo la casa de Pacho Toro, Sí, porque él no sí. lo dice en ningún momento. Pues se dice que es la casa esta bonita que queda en la esquina donde fue el Pilsen. El Eso, bar Pilsen, eso, el bar La eso. Esquina. Sí, señor, sí. Que se conservan los balcones muy bonitos. Claro, claro. Pues eso hace parte ya como de la... O sea, no hay algo que testifique que Pues fue yo así. personalmente no me atrevería a afirmarlo, Juan ya, Carlos. ya. Pero en la tradición oral nuestra La parece como la sí. casa de Pacho Toro. Pero que sí estuvo en el marco de la plaza, obviamente. Sí, señor, Y él lo claro. cuenta aquí. Ah, ya. Él cuenta ya, aquí ya. como, él dice que en junio de 1852 él llamó unos peones que tenía en Piamonte haciendo una roza para clavar los estantillos de mi casa, que fueron los primeros que se clavaron en la plaza de Andes, dice Pacho Toro. ¿sí? Ah, entonces. Pero yo no me atrevería a decir dónde quedó Sí, esa casa de claro, Pacho. claro. Perfecto. Porque de esa arquitectura del siglo XIX no queda nada en Andes. Claro, no queda nada. sí, todo, señor. Todo eso fue arrasado. Ajá, sí, todo señor. eso fue arrasado. Bueno, Gustavo, usted nos hablaba ahora de que no solo fue Pedro Antonio, sino que también fue Pacho Toro y muchos otros personajes más, claro. cofundadores de nuestro municipio. Sí. Hombre, usted yo creo que tiene una cruz, una carga grande de dejar a nosotros los andinos pues toda esta cantidad de notas, de escritos. Sí, Juan Carlos. Ya está el de Pacho Toro. Sí. Y me disculpa que le haga esa pregunta. ¿Vendrán otra información, otra compilación sobre todos estos otros cofundadores? Pues Juan Carlos, con respecto a la historia del municipio, uno nunca agota el tema. Ajá. Siempre van a haber temitas para investigar. Sí, señor. Vamos a ver si la vida me alcanza para... No, hombre, le para tiene que otras. alcanzar. Esperemos que sí, Juan Carlos. La idea es esa, seguir Sí, aportando señor. al municipio en cuanto a su cultura, a su historia, Claro que sí. su literatura, que es que tenemos literatos muy importantes. Sí, señor. Y queda un trabajo por hacer, recoger las biografías de esos personajes. Pero, Gustavo, ¿por qué le hago estas preguntas?
porque como le decía, siempre hemos escuchado hablar mucho de Pedro Antonio y de este señor Pacho Sí, Toro, sí, sí, pues no, prácticamente... Juan Carlos, que no existía, no existía. la cosa, No existía Pacho Toro, ni existían otros Pacho Toros. ¿Cuántos? imagínese. A Pacho Así Toro lo es. salva que tenía el recurso de la escritura y de Eso. un texto escrito. Mire, por ¿Cuántos Dios. más como él vinieron Sí, en las mismas señor. circunstancias o peores, cierto? Sí, señor, sí, señor. Lo que pasa es que la historia de estos pueblos tiende a idealizar la colonización y en esa idealización se crean unos prototipos, unos arquetipos de los fundadores y entonces nos han mostrado una imagen de Restrepo Escobar completamente épica Sí, señor. y esa figura, de la manera como la hemos exaltado exageradamente, Ajá. hemos opacado a otros. Esa es. Y entonces llega el momento en que la historia tiene que empezar a reivindicar a estos personajes señor. y a ponerlos en su punto, decir, mire qué tan importante fue Pacho Toro, Así qué tan es, importante así fue es, don Pedro así es. Aramburo, Así qué tan importante fue Juan Jacobo Restrepo Mire, y otros colonos, Juan Carlos, Ajá. importantísimos, importantísimos. Diría que tan importantes como el mismo Pedro Antonio Restrepo. a eso voy. Entonces, estas generaciones futuras, con sus manuscritos, pues podrá, digamos, resaltar Sí. esa labor de esos otros Si cofundadores. eso se logra, Juan Carlos, yo cumplo con mi tarea. De verdad que sí. Si las nuevas generaciones Qué se bueno. encarretan con esto, yo he matado de la dicha. Qué bueno, qué Y bueno. eso es como la idea, que los jóvenes se acerquen a esto. Bueno, Gustavo, y en lo poco que usted o mucho que usted ha podido consultar sobre este señor Aramburu y sobre estos otros cofundadores, también fueron del mismo talante de Pacho. Sí, claro. No me digas, sí. Así, esforzados, trabajadores incansables, buscadores de la vida y de la subsistencia. Juan Jacobo Restrepo Ramos viene de Amagá, hace parte de una familia muy ilustrada. Juan Jacobo, para hablar Claro. solamente de uno de ellos, Sí, señor. hermano de Miro Castos, que era el seudónimo de Juan de Dios Restrepo, uno de los grandes escritores antioqueños del siglo XIX, una familia muy Ya, ilustrada. ya. Y Juan Jacobo era, digamos que un ingeniero empírico, trazó caminos muy bien trazados. Juan Jacobo es el primero que traza un camino de Andes a Andágueda, en busca del oro, una zona riquísima. Sí, señor. Esa zona ha tenido la dicha de tener su riqueza, y ese ha sido también su problema. Claro, Esa ha sido su sí, dicha y su su- bendición y su bendición cruz. y su desgracia. Esa es. Su bendición y su desgracia. Allá llega Juan Jacobo Restrepo Ramos a catear y encuentra mucho oro. Es que ya Humboldt en 1810 decía que el Andaga era una mina, desde el nacimiento hasta la desembocadura. Decía el barón de Humboldt. Y Imagínese, eso lo ha por Dios. corroborado la historia, que Sí, es una cantidad así de oro y de es, problemas. así es. Y Juan Jacobo es el primero que abre camino hacia allá para buscar oro. Claro. Entonces, claro. en 1864, entran allá ya a trabajar y a buscar el oro. Entran Francisco Toro, Juan Jacobo Restrepo Sí, Ramos, sí. Manuel Toro, Sí, hermano de Pacho, Nicanor González, otro de los colonos del siglo XIX, y allá se meten. Y allá están meses, Por Dios. meses buscando oro. Sí, Eso es señor. una cosa impresionante. Esta gente eran titanes. Titanes, de verdad que sí. Hoy no concibe uno que, Claro, que claro. haya gente tan esforzada y tan Así guapa. es. Bueno, Gustavo, ¿Pacho Toro muere dónde? Muere en Andes. Ah, muere acá. Sí, aquí muere. Él luego llega de Anorí, llega de Anorí. De Anorí, sí. Aquí ya se establece, Sí, señor, sí. porque fue un judío errante, siempre caminó Sí, mucho. sí, Y de Anorí se desplazaba hasta Remedio o Zaragoza. O sea, para ellos era muy normal un recorrido de 10, 12 días. Totalmente normal, Juan Carlos. Por Dios. Incluso estando en Andágueda se pierde, porque está tratando desde un tambo que se llama Patá. Patá, En sí, el algo Patá. leí sobre eso. Sí, en el tambo de Patá, Sí. los socios de la compañía lo comisionan para que se vaya monte adentro para encontrar camino al Tapartó, Mire, como pues. un camino más derecho. Sí, Y se sí. pierde. Y él va con unos peones muy enfermos y unos indígenas. Los indígenas lo abandonan y él se queda con los peones enfermos y están a punto de morir. Estamos Por hablando de Dios. una semana, 10, 11 días monte adentro. Por Dios. Una experiencia impresionante. Impresionante, Y él la sí. narra con una claridad. Es muy buen narrador. Sí, sí. Entonces, sí. además de que rescaté un texto, tiene la virtud y el plus, digámoslo así, Sí, de que señor. lo escribe un hombre que siendo casi analfabeto, Ajá. es muy buen narrador de historia. Muy buen narrador. Es una cosa Así es, impresionante. así De es. verdad, Juan Carlos, que no estoy exagerando. Qué bien, sí. Pero descubrimos en Pacho Toro un muy buen narrador. Qué bien, Yo siempre qué he especulado pensando qué hubiera pasado
donde en lugar de la vida tan dura que tuvo Pacho, hubiera sido un hombre de academia. Imagínese. Hubiéramos tenido un escritor Por Dios. importante. Sí. Así es. Porque Bueno, es que Gustavo, el texto es muy bien narrado. así es. Las Y lo dice correcciones, usted. perdón Juan Carlos, las correcciones que yo hice fueron de forma, ¿cierto? Sí, de señor. tipo gramatical y Ah. ortográficas, obviamente, Claro, claro. porque él lo dice al principio, él dice, Sí. como quedé huérfano estando muy niño y mi querida madre quedó sumamente pobre, no hubo con qué ponerme en educación, no tuve la dicha de conocer la gramática y la ortografía ni por el forro, Ni por el foro. pero sí ofrezco no escribir una sola palabra que no sea precisamente la verdad. Qué bien. Y es verdad, la ortografía Claro. es bastante precaria, entonces Precaria. yo como, digamos como coescritor, si vale la Sí, palabra, señor, hice todas esas correcciones Excelente. ortográficas y gramaticales Claro, pertinentes claro. para que el lector de hoy lo disfrute. Así es. Gustavo, si un televidente quisiera adquirir el libro, ¿qué tendría que hacer? Pues hombre, Juan Carlos, yo lo quiero compartir con los lectores, yo no... O sea, que lo ubique directamente a usted. Sí, Perfecto. sí, que se contacte conmigo, porque yo no... pues, lo hice sin mucho ánimo de lucro, Juan Carlos. Sí, señor. No tengo Perfecto. pues ánimo de lucro. Y la idea es que quede en buenas manos, que el libro sea valorado y ojalá en cada biblioteca familiar haya el libro. Qué bueno. Sería qué para bueno. mí un orgullo. Sí, Qué bueno, qué bueno. Sí, Juan Carlos. Gustavo, le agradezco que haya atendido nuestra invitación. No, una maravilla, Juan Carlos. Y Sí. me gustaría, como le digo, que pudiésemos conocer más de estos otros cofundadores de nuestro municipio. Ok, Juan Carlos. Sí, Sí, eso está vale bien. la pena hablar de ellos, sí. Así es. Claro. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.